a la noche y nos hacemos la gran pregunta. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. 22:43, un montón de mensajes. Ahora le voy a leer todos, y me lo van respondiendo de a uno. Es 11 3200 0530, el teléfono de la radio de las madres. Me quiero meter, me pone muy contento, Pitu, que vos seas legislador del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le costó igual al peronismo meter un villero en las listas, no? También, digo, después de muchos años, Maru decía, esta es la radio de las madres, así que vamos a hablar sin pelos en la lengua, ¿no? 250.000 habitantes, no hay muchos representantes de las villas en la lista. No, es verdad, creo que soy uno de los, creo que soy el primero que realmente vive y nació en una villa, se crió en una villa. Y espero no ser el último, pero ser el primero de muchos otros y poder ampliar esa representatividad dentro de la legislatura. Es importante la experiencia que transmite, que puede transmitir alguien de un barrio, las soluciones no. Yo cuando era chico mi abuelo me enseñó algo, lo único que se construye de arriba hacia abajo es el pozo, todo lo demás de abajo hacia arriba. Entonces siempre es importante la experiencia, hay cosas que, siempre digo lo mismo, hay cosas que no se pueden contar, no se pueden explicar y solamente quien las vivió las puede reflejar fielmente y puede entender la problemática y encontrar una solución que por ahí otro desde el tecnicismo no la va a encontrar nunca. No, totalmente. El que tuvo una gotera sabe lo que implica cambiar la chapa a tiempo, el que pasó hambre y sufrió hambre de verdad y ese hambre que te duele la panza y que sentís consecuencias y que viste que de repente se te desaparece el dolor, vuelve a aparecer, el estómago parece una latita de coca que se estruja, eso no podés contarlo. No hay manera que yo te lo explique si no lo viviste. No, y tampoco es por una visión plebeyista del peronismo, ¿no? Digo, uno baja la representación también, pero bueno, dale, viejo, uno mira el Congreso Nacional, hay dos negros, Vilca, que es del trotskismo, y Natalia Saracho, sí, que es del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tampoco es el peronismo oficial, ¿no? Digamos todo. María, quería sumarte también con lo que viene sucediendo con estos fenómenos que contaba el Pitu a partir del corrimiento del Estado. ¿Qué está viendo en el barrio? ¿Qué pasa también con las mujeres en el barrio Carlos Mujica? Bueno, hay varios temas, ¿no? Volviendo un poco, me quedó picando lo que tiró Maru hace un rato del tema de la crisis habitacional, ¿no? Que es un hecho claramente que se encadena, comienza desde una familia que vive en la ciudad, que no llega a pagar un alquiler, termina viviendo en un barrio popular donde los alquileres oscilan los 150.000 pesos a los 400.000 pesos, dependiendo del lugar, donde te piden adelanto, te piden incluso un depósito. Y después, en el peor de los casos, terminan viviendo esas personas en situación de calle, donde también se nos suma otra población, porque uno tiene en cuenta las personas que están censadas, que viven en cada una de las casas de la villa, ¿no? Pero por otro lado, también hace poco salió el informe de cuántas personas hay viviendo dentro de la Comuna 1, que tampoco es en total la totalidad de Cava, ¿no? Claramente. Y hace mucho, poner 4 meses aproximadamente, tuvimos un operativo que a mí me dolió en el alma, porque sacaron a todas las personas que estaban en situación de calle en los alrededores de la feria, en la 31, y claramente te da como ese, ¿por qué tanta falta de empatía, no? Si la persona prefiere, más allá de la salud mental que está atravesando, vivir en la calle antes de estar en un parador, replanteate qué estás fallando vos con la política pública que estás implementando, ¿no? Esto de que no hay una contención realmente, no hay una integralidad. Más allá de la integralidad, como decís vos, sino también como algún proyecto de vida para esa persona, por eso, ¿no? Una inserción me laboral, darle la oportunidad de poder salir adelante. Claro. Las familias son separadas en los paradores, porque hay muy pocos paradores familiares, terminan siendo maltratados ahí adentro, porque entre ellos hay códigos que a veces los rompen y terminan siendo golpeados, entre otras cosas, y amenazados. Entonces hay un montón de cosas para cambiar que claramente pasan de largo, ¿no?
No, y le sumo a esto que decía María de la hipocresía del gobierno de la ciudad también respecto de las políticas para la gente en situación de calle. Vino Raida, ¿no? Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, a la legislatura. Estuvo de 1 hora que habló de sus políticas, 45 minutos 50 hablando de lo que hacían para las personas en situación de calle, que es cierto que se lleva una parte muy importante del presupuesto del ministerio. Ahora, aborda el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y atrás viene la cana a cagarte a palo o a meterte en cana por el solo hecho de estar en calle. Hemos tenido un montón de casos de pibes que detuvieron porque tenían algún material amenazante, que es el cuchillo que usan para laburar la basura, porque tienen que salir a cartonear, o por situación de merodeo, que los metieron en cana, porque se jactan de que una ciudad ordenada, limpia y demás es no mostrar la pobreza que genera el gobierno del cual son principales aliados, ¿no? Los manteros, los cartoneros independientes, las personas que se la rebuscan en la calle, tampoco son dignos de habitar y de vivir en la ciudad de Buenos Aires. Y una mirada muy hipócrita, porque eso, después hacen una supuesta publicidad, un abordaje de una problemática que la verdad que se les estalla en la cara, que es... Creo que el último censo dio más de 12.000 personas que hoy en día están viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, aparte la lógica de la olla de presión y meterle cada vez más presión, porque en un contexto de recesivo que vive la Argentina, en un contexto en donde las pymes cierran, más de 250.000 puestos de trabajo perdidos, todos los días una persona queda sin trabajo, todos los días, y vos no dejás que la persona en la ciudad de Buenos Aires recicle, no dejás que vendan ambulantemente, claro. No dejás que... Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estás dando a esos pibes de los barrios populares que no pueden salir a juntar cartón, que no pueden vender ambulantemente? Que la opción es la delincuencia, o soldadeo para el narco, voy a chorear. El otro día vi un video dando vueltas en las redes que estaba claro, el pibe vendiendo morrones que decía, me tengo que robar un celular. Y le tiraron todos los morrones a la mierda en medio de la avenida. Una hazaña que vos decís, ¿por qué, flaco? Está vendiendo morrones. Sí, sí, es... Aparte en una avenida que no había una verdulería en 20 cuadras, no es que estaba compitiendo con nadie ahí, ¿viste? Aparte, discutime el uso del espacio público, ¿no? Yo vivo cerca del Parque Centenario, si vos haces tu clase de stretching o de spinning o de cualquier cosa, digo, yo no quiero que se lo lleven en cana a los pibes que están dando clases de gimnasia también en el Parque Centenario, pero te digo, si tirás tu mantita y sos dos colores más negros, es el meme de padre de familia, ¿no? Si sos blanquito podés hacerlo, si sos medio negro te levantan las cosas. Total. Te quería preguntar, María, por la situación también de comedores comunitarios en el barrio, sin este apoyo, sin obviamente este apoyo desde lo de Petovelo hasta cualquier otro tipo de apoyo por parte del Estado Nacional y el propio Estado de la ciudad. ¿Cómo se están manejando ahí o cómo están tejiendo las redes y lazos entre cocineras comunitarias, referentes políticas para darle de comer a los pibes y a las pibas? Bueno, más allá del amplio recorte que hubo y lamentablemente la mercadería que se perdió porque se venció y no fue repartida en tiempo y forma claramente, pudieron lograr de alguna forma u otra sostener redes, ¿no? Esto de... Bueno, yo tengo tal insumo, vos tenés tal otro, ir sumando un poco a poco y así poder hacer una olla y sostener y poder acompañar a las familias que agradezco y no creo que pase solamente en la 31, entiendo que se replica en todos los barrios populares. Tiene una gran forma de poder organizarse culturalmente y de forma educativa, ¿no? Esto de empatizar, de darse una mano, que quizás no pasa tanto en el resto de la ciudad, porque en el resto de la ciudad está más cada una en la suya. Exacto. Y no termina quizás sociabilizando tanto con el vecino que quizás tenés al lado, ¿no? También con muchos compañeros estuvimos sosteniendo en pleno invierno ollas populares donde se pudieron llevar adelante y dar de comer a muchas personas en situación de calle y también vecinos del barrio. Eso claramente habla de la crisis que estamos atravesando, porque en realidad fue pensado para las personas en situación de calle, pero de repente nos veníamos preguntando, ¿qué hacemos si vienen personas que son vecinos? No le podemos negar un plato de comida. Claro. Porque sabemos que claramente esa persona no llega a fin de mes, quizás se quedó sin trabajo, quizás estamos dando de comer a un hogar monomarental, que justamente me hablabas vos del tema de las mujeres. Es muy difícil el poder llegar, ¿no? Y esto que hoy hablábamos con Maru, de que muchos progenitores, porque no se merecen ser llamados padres,
terminan buscando en la informalidad una forma de realmente evadir sus responsabilidades con los menores, que la violencia no se le hacen a la madre, se los hacen a los menores, que después son quienes le van a terminar juzgando claramente. No, yo quería decir algo en cuanto a los comedores. Creo que, para ser honesto, creo que la ciudad, a diferencia del resto del país, o quizá la provincia de Buenos Aires también tiene algo parecido, tiene un sistema de comedores que más o menos funciona. La verdad, llegan los secos una vez por semana. Nosotros en nuestra organización administramos 3 comedores. Llegan los frescos todos los días y los secos una vez por semana, y más o menos un menú que vos tenés que sostener. El problema que tenés es que nunca la oferta es mayor a la demanda te supera, entonces sí, vos cada día te complicas más y es muy difícil para vos cumplir con el menú que implica milanés, entonces caís en el guiso todo el tiempo, todo el tiempo. Y había otra cosa que quería decir y que se me fue de la cabeza. Una cosita hicimos un especial, como para decir que hicimos un especial sobre cuota alimentaria hace unos programas atrás, y justamente abordamos esta problemática que son en realidad los deudores alimentarios, así que bueno. Nada, sí. Ahí me vino lo que se me fue, sostuvieron muy bien el gobierno nacional, en una lógica individualista, la tarjeta alimentaria. Ajá. La tarjeta alimentar, porque la sostuvieron, la aumentaron, la quintuplicaron. Creo que es una de las razones por cual una parte de los sectores populares está bastante sostenida de esa herramienta. Y en todos los lugares del país donde pudieron destruir las ollas populares y los comedores, lo hicieron. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene una lectura particular sobre cosas. Porque la unidad organizativa por excelencia de un barrio popular en cualquier lado del país es la olla popular. Ahí arranca todo. El barrio entra en crisis, el hambre empieza a fluir, y una doña agarra 4 maderas, calienta agua, hace una magia rara y le da de comer a todos los pendejos del barrio. A la semana hace lo mismo, pero ya son 2 más con ella. Al mes ya son 15. A los 3 meses ya son 20 alrededor de la olla, y a los 4 meses están en el municipio reclamándole que le abran la calle. Es un proceso organizativo que tiene alrededor de la olla. No es la olla en sí, es la olla de comer, pero todo lo que pasa después que la olla empieza a consolidarse y a organizarse. Yo creo que la ciudad te quita esa herramienta dándote el comedor. Lo entiende bien. Sosteniendo el comedor, entiende bien eso y dice, bueno, no, acá en la ciudad para construir necesitas hacer un poquito más de esfuerzo, no plantar una olla de coso. Toma tu tarjeta y andás a sacar. Entonces digo, el liberalismo y la diferencia entre el comedor y la tarjeta es que en el comedor las compañeras ven cosas que en la tarjeta no ve. Una vez Leo Grosso fue muy claro y lo dijo, y siempre yo se lo choreé y lo tomé para mí. La tarjeta no te organiza el cumpleaños de todos los chicos de cumpleaños en ese mes. La tarjeta no le saca la campera a su hijo y se la da al pibito que está en la cola, o le limpia los mocos, se da cuenta que no tiene zapatilla, o que está viniendo de las jotas hace 4 días, o que no va a la escuela. Eso se dan cuenta las compañeras que llevan adelante los comedores. La tarjeta deshumaniza. No te da un abrazo cuando estás triste, ¿no? Tampoco la tarjeta. Maru, sumate que te leo los mensajes, dale. Una con respecto a la cuota alimentaria. Tenemos un proyecto presentado en la legislatura que es el Fondo de Garantía de Alimentos, que lo que hace es exigirle a la ciudad que se ponga al lado de la compañera que está peleando por la cuota alimentaria, que garantice la cuota y que después sea el Estado también el que le pide al progenitor que le devuelva al Estado aquello que puso, que me parece muy importante y que también vamos a estar tratando de que se vote mañana. Lo veo muy difícil, pero es una iniciativa que venimos peleando porque, bueno, también sabemos que el acceso a la justicia para las compañeras que menos tienen es muy complejo, entonces que el Estado también sea el que acompaña en el proceso judicial a esas compañeras. Segundo, para traer también una realidad que excede a los barrios populares, ¿no? Nosotros tenemos un centro cultural que se llama Abuela al Pez, que está en hermoso, recomiendo. Córdoba y Julián Álvarez. Uso y recomiendo. Que sostiene desde la pandemia esta parte, desde hace mucho tiempo, una olla popular en Palermo, una vez por semana. La cantidad de jubilados y jubiladas que tienen que asistir a la olla porque hacen una comida al día y cómo eso se ha incrementado en los últimos meses es importante. Digo, por esto que decía el Pitu, ¿no? Porque han logrado sostener quizás cierto colchón para determinados sectores y hay sectores de clase media, media baja que están arruinados, cayéndose y demás, y me parece que es algo que también quería traer. Y una cosa más que me parece que, digo, pensando también en esto de
de qué nos pasa con esta época y con esta crisis que estamos viviendo, que claramente, digo, la disputa es por el uso de nuestro tiempo, ¿no? Y creo que estamos en un momento muy complejo porque quizás el fenómeno del desempleo que nos llevó a la crisis del 2001, que permitió que muchos tengan también tiempo para organizarse, hoy no se manifiesta así, sino que se manifiesta como pluriempleo, como la posibilidad de todo el tiempo a través de este aparatito estar produciendo, y esto que hablábamos antes con el Pitu es, si no lo estás haciendo es porque no querés y es tu responsabilidad y demás, porque tenés la posibilidad de hacerlo y de hacer plata fácil, y eso de estar todo el tiempo tratando de generar el mango y de que sea cada vez más tiempo el que necesitas para generar el mango para sobrevivir, también atenta contra la organización, ¿no? Total. Y contra la posibilidad de pensar en un fenómeno de organización colectiva y de explosión, como fue el 2001, y no digo que eso sea lo buscado, pero digo, para entender que estamos frente a un contexto de crisis muy distinta, que lo que lleva son procesos de implosión, que lo que termina teniendo es como consecuencia muchos quilombos en términos de salud mental, de padecimientos y demás que se expresan de forma individual, que es muy difícil de colectivizar. No, y la pregunta es cómo se viabiliza que esas implosiones se expresen en el espacio público, me parece, ¿no? A través, con las organizaciones debilitadas, con el Estado en retirada, con un mundo que está atravesado por la disputa de nuestro tiempo en los celulares. Che, les quiero leer algunos mensajes, ustedes levantan la mano, responden el que quieren, les leo todo de corrido. Me da vergüenza este gobierno y su séquito de inútiles, nos dice Héctor. Elena de Montserrat también manda muchos saludos. Antonio dice, excelente explicación, totalmente cierto. Diego dice, hola Yair Belu y la gente hermosa de la Mesa Villera. Los problemas que describen se viven en cualquier barrio popular de las provincias, sin siquiera ser villas. Para nuestros pueblos no pasó la década ganada en servicios, jamás hubo subsidio de ningún servicio y ni hablar del transporte. Sé que la gestión es casi feudal, en Ciudad de Buenos Aires se refiere, pero pasa en otras provincias también. Necesitamos una revolución, el problema no es la pobreza, sino el exceso de riqueza de los dueños de las cosas. Abrazos a toda la hermosa mesa, te mando un abrazo Diego, gracias por el mensaje. Tania dice, hola, muchos de los que viven en las villas votaron esta cosa como tantos docentes jubilados y médicos, horrible. Javier de Villamaría dice, donde nosotros vemos gente viviendo en condiciones precarias, los amigos del poder ven negocios inmobiliarios. También acá se suman, me dicen, a mí lo que me indigna es la cantidad de casas vacías y que tampoco la ministra Bielsa hizo nada al respecto. Tan con todo hoy, acá le mandan 14 adjetivos distintos, que no voy a leer, solo uno que dice Jeropa. A De Loredo, que se despidió del Congreso, le mandamos un beso grande. Sí, un besito grande, Rodrigo, ojalá que consiga laburo. Máquina, sí, nadie te detiene, Rey. Sí, ¿no? Bueno, acá muchos mensajes también en el YouTube, mandan saludos para toda la mesa, señalan lo que está pasando también con la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué quiere responder? Dale, María. No, justamente el tema de la salud pública, ¿no? En el barrio contamos con 3 ESAC, el 21, el 25 y el 47, que en determinadas situaciones atravesaron momentos muy complejos, sobre todo el 25, que fue uno en el cual tuvieron muchas situaciones de inseguridad. Los especialistas terminaron pidiendo el pase a otro espacio sanitario, por una cuestión de que estaban siendo recibidos a mano armada para robar el equipamiento que tenían, que ellos se compraban para poder trabajar y demás. El vaciamiento de políticas, ¿no? En el sentido de que no hay insumos, faltan remedios. Ahora los ESAC terminan directamente atendiendo a un rango determinado. Ya no pasa esto de que, bueno, si no hay en un CESAC, podés recurrir en cualquiera de los otros dos. Imposible acceder a la salud mental. No, sí, es un problema. Acceder hoy a la salud mental, y entiendo que pasa en el resto de la ciudad lo mismo, pero yo lo veo en los barrios populares, es como sacarse el gordo de Navidad. No, es imposible. Imagínate en la salud pública, yo te digo, teniendo obra social, te dan un turno de acá a 4 meses para un psicólogo, de 4 meses te corcheaste si tenés que esperar a un psicólogo para el primer... Y de manera privada es insostenible. Y de manera privada es insostenible para la amplia mayoría de la ciudad. Che, no es sin ánimo de criticar a los trabajadores de no, que tienen que comer. Tienen que cobrar lo que ellos consideran que es insostenible para cualquiera que cobra un sueldo
básico, ¿no? Total. Bueno, y acá 2 legisladores no le esquiven al bulto. La pregunta de Tania dice algo que también es verdad. Mucha de la gente que vive en la villa termina votando a este gobierno. De hecho, no, la única comuna que se ganó en las últimas elecciones fue la comuna 8. Yo te la de contesto una Soldati. pregunta. Dale, metete con esta pregunta, Pitu. Nosotros tuvimos... Dice que también docentes, jubilados y médicos, ¿no? Sí, No, sí. no se centra solo en la gente que vive en la Primero villa. afirmo lo que decía Mario, que en cuanto a que cuando en los momentos de crisis es muy difícil organizarse. Nosotros logramos cambiar el concepto de urbanización por integración urbana en el 2013, 2012, cuando teníamos resuelto un montón de cosas, ¿no? Y ahí pudimos sentarnos con los curas villeros y cambiar el concepto y decir, che, no, urbanización no, porque es lo que la ciudad o el gobierno de la ciudad te viene a dar. Es una integración, porque nosotros tenemos ya una parte de la urbanización hecha, aparte de integramos culturalmente al barrio, al resto de la traza urbana. Y la pregunta era, ¿por qué no? Y bueno, ¿por qué un pibe que a pesar de los mejores momentos del kirchnerismo siguió estando fuera del sistema, no le sería seductor una persona que le propone romper el sistema? Y nosotros tenemos una gran cantidad de pibes de nuestro barrio en esa situación, que nunca estuvieron dentro del sistema, y en el mejor momento de nuestro gobierno estuvieron dentro del sistema. Lamentablemente es una realidad, no logramos llegar a muchos de ellos. ¿Y por qué ellos cuidarían un sistema que siempre los mantuvo afuera? Milei irrumpe con esa, vengo a romper el Estado, vengo a romper el sistema que te mantiene a vos afuera. Entonces es seductor para una parte de la población villera esa propuesta. Y después, bueno, no dejan los villeros, no dejan de ser parte de la población argentina y no dejaron también de sufrir los gobiernos tanto de Alberto, de Macri, de Alberto y de Milei. Entonces, siguen también desengañados con la política, siguen también divorciados con la política, siguen con un conflicto de representatividad, miran el escenario político y no se sienten representados. Ahora, cuando vos vas a algunas encuestas serias como Suba Córdoba y algunos laburos serios que hacen sobre los jóvenes, es mentira que se volvieron fachos. Cuando vos le preguntás si el Estado tiene que intervenir en los desequilibrios que genera el mercado, el 70% de los jóvenes te dice que sí. Cuando le preguntás si el Estado tiene que garantizar la salud y la educación, el 80%, 89% te dice que sí. Entonces sí. digo, ahí hay un conflicto de representatividad y hay una conexión con Milei de un sector de los villeros que siempre estuvo fuera también. ¿Entendés? Y que hoy no encuentra también, y que en esta segunda etapa también hubo una parte, en esta de medio término, que lo vota, porque también no encuentra representatividad. Nosotros no logramos conectar con nuestra propuesta con ese sector. La verdad que no logramos conectar. Y hay que repensarlo, hay que repensar por qué. Son pibes que muchos de ellos entraron a la pandemia con 16 o 14 años. La Y pandemia salieron como con eje. 16 y 18. Y le dijimos durante la pandemia, vamos a ser mejores, vamos a salir a un mundo mejor. Vas a ver que esto va a servir para que seamos mejores humanos. Y fue una cagada. Y salieron a un mundo con inflación, con desempleo, los cagamos a pedo porque hacían fiesta clandestina, los pibes que ¿qué van a hacer? Fiesta clandestina. Entonces, y nunca tuvimos un discurso después de la pandemia durante los 2 años de gobierno dirigido a los jóvenes. Y los jóvenes encontraron soluciones como pudieron. Manotearon una bicicleta, una aplicación y dijeron, bueno, será esta mi camino. Entonces hay muchas cosas que tenemos que rumiar, masticar, me parece que no hay que apurarse, me parece que hay que estar más presto a escuchar que a hablar, es un momento de escucha. De la famosa una vuelta al general Perón, tenía que dar un discurso en el balcón de la Casa Rosada y le pidió a los compañeros 1 minuto para contemplar. Fue el día del famoso discurso de la unidad de los trabajadores. Y en esos 15 minutos que pudo contemplar el pueblo, pudo identificar quién estaba ahí, pudo construir su discurso. Me parece que el peronismo tiene que estar en ese estadio, un estadio de contemplación. Bien, bien. Le Maru. sumo, no, me parece que, bueno, suscribo todo lo que dice el Pitu y creo que, digo, los resultados electorales, los últimos resultados electorales, creo que nos tienen que hacer tomar dimensión de lo pésimo que fue nuestro gobierno. Hacer tomar cada vez más dimensión. Yo creo que eso tiene un aspecto positivo, que es tratar de no reproducir los mismos errores, que creo que quizás el error más grande fue tener una inflación y grandilocuencia en términos discursivos, ¿no?
que no estuvo acompañada de políticas con alto impacto en la calidad de vida de nuestro pueblo. Eso para el peronismo diría que es casi imperdonable. Y me parece que partiendo de ahí es que tenemos que tratar de revisar y pensar cómo construimos una alternativa de cara al 2027, porque también sabemos que estos discursos que vienen y que incluso en términos de Milei se puso como algo disruptivo, novedoso y demás, después sabemos que en sí mismo duran muy poco y el fracaso es inminente. Ahora, el tema es cómo nosotros logramos recuperar esa confianza de nuestro pueblo respecto de que efectivamente podemos mejorar la calidad de vida y resolver gran parte de los problemas, sabiendo también, digo, yo creo, el Pitu lo decía bien, ¿no? Desde Macri, en donde nos deja una deuda estructural que hace que esa insatisfacción democrática que nuestro pueblo tenía con las dificultades que tenían los estados para resolver los problemas de la vida cada vez son peores en función de esa deuda que nos trajo el macrismo y que está profundizando Milei. Entonces, me parece, sin mentirle a nadie, sin generar falsas expectativas, tenemos que poder diseñar la mejor estrategia política electoral, pero sobre todo que vuelva a conectar con la posibilidad de mejorar la calidad de nuestro pueblo, devolverle un poquito de felicidad. Che, mesaza la de hoy, le quiero agradecer a los tres, pero no quiero irme. Cumple 20 años la Radio de las Madres. Sé que el Pitu tiene un cariño muy especial por las madres, por Eve. No quería cerrar la entrevista sin alguna reflexión tuya sobre la figura de Eve. Esta es la radio de Eve. Eve era tan piola que hace 20 años dijo, tenemos que hacer una radio porque este escenario mediático es un caos y lo tenemos totalmente inclinado. Quiero una idea, un concepto tuyo sobre Eve y sobre su aporte. Porque es muy difícil hablar de Eve sin emocionarme. Nada. Creo que es una mujer excepcional. A mí me cambió la vida, a mucha gente le cambió la vida. Es un símbolo de nuestra Argentina, de la lucha, de la resiliencia, de lo que significa entregar la vida para resolver las situaciones a otros, sin resolver la tuya, que es en definitiva el caminar de un militante, ¿no? Es el continuo resolver problemas ajenos que muchas veces tenés vos irresueltos. Y Eve fue un ejemplo de eso, ¿no? Porque mientras se encontraban nietos, mientras Eve seguía marchando ahí sin saber qué había sido de los destinos de su hijo, ¿no? Y nada, yo le tengo un amor eterno, tengo una reivindicación enorme por el proyecto Sueños Compartidos. Me parece que fue un proyecto excepcional porque no se basaba simplemente en la construcción de la vivienda, sino en la construcción de un proyecto de vida, porque no era solamente darte una vivienda, sino enseñarte sindicalismo, enseñarte a trabajar, a las mujeres viendo en las obras trabajando, las guarderías, los talleres de formación, las escuelas y todo lo que giraba alrededor de los Sueños Compartidos, era mucho más hermoso que la construcción de la vivienda en sí. Y nada, yo le voy a agradecer eternamente la posibilidad personal que me dio a mí de poder estar hoy acá sentado. No estaría acá sentado, no sería legislador. Creo que no existiría si no fuera por Eve. Seguro que estaría enterrado en alguno de los cementerios porteños, sin esa oportunidad. Y sobre todas las cosas, le voy a estar eternamente agradecido por la transformación que generó mi barrio. Sueños Compartidos generó 1.300 puestos de trabajo nuevos en un barrio que tiene 15.000 familias y generó una revolución en ese barrio. Yo la vi a mi tía llorando porque por primera vez tenía una bañera y lo tuvo gracias a la Fundación de Madre. Sueños Compartidos fue uno de los mejores programas de vivienda porque fue conducido por personas que ponían en el centro los derechos humanos, a las personas. Porque lo más hermoso de los procesos de urbanización y de la construcción de la vivienda no son las paredes y los techos, sino lo que pasa dentro de esas paredes y techos, el concepto de hogar. Cuando la familia empieza a encontrarse en un mismo ámbito y empieza a convivir y todo lo mágico que empieza a pasar a partir de eso. Y eso lo generó Eve con su osadía de animarse a construir vivienda y tocarle el culo a todos los contratistas de este país. Eve, creadora de hogares. Che, muchísimas gracias Maru Bieli, Pitu Salvatierra, María Muñoz, un programa hermoso. 23:12, vamos a una tanda muy cortita y ya volvemos con esto que se llama Y si sale bien. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y